En 1988 decidí que iba a dar una palabra del Señor para Christian International para el año. Era principalmente para CI y la iglesia local allí y nuestros ministros. Lo hice durante unos 4 o 5 años. Algunos ministros pidieron dar una palabra y accedí. Otros se unieron y luego en 1999 lo hizo. Cindy Jacobs y yo comenzamos. Y la llamamos la mesa redonda de profetas, pero Peter Wagner pensó que era demasiado simple. Debería tener un nombre más digno, y él lo llamó Consejo Apostólico de Ancianos Proféticos. Vaya, eso suena grande, ¿eh? Gracias a Dios por los buenos amigos. Y la gente que va a, ya sabes, yo estaba contando hasta el día. La mayoría de mis cohortes van antes que yo para tenerlo. Emanuel Canestresi acaba de morir el otro día, y Peter Wagner el año pasado o 2, y otros, y es increíble. Ya sabes, celebramos mis 70 y 90. Y muchos de ustedes estaban allí, y pensé, hombre, no me siento como él, pero los últimos días he estado pasando por algunas luchas reales, dolores y cosas y todo eso, y una vez dije, casi me siento como si tuviera 90 años, porque estaba celebrando mi 90º cumpleaños y 70 años de ministerio. Y sabes, le pedí al Señor cuando cumplí 90, le dije, Señor, todavía estoy aquí. Y alguien dijo, ¿qué quieres que pase en 2025? Dije, quiero cumplir 91. Quiero seguir adelante. Un hermano vino de Atlanta, Georgia, y él compartió lo que yo le profeticé, le ministré, y él dijo, obispo, mientras usted me estaba profetizando, yo oí al Señor decir, dígale que su tiempo de partida no ha sido decidido todavía. Y usted puede venir a casa ahora si usted quiere, pero yo tengo planes para que usted haga otras cosas. Y yo dije, ¿qué es, Señor? Él dijo, quiero que levantes una compañía de guerreros, y al igual que levantaste una compañía de profetas. Ahora déjame decirte, necesitamos guerreros. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a conseguir todos estos guerreros? No tengo tiempo o energía o habilidad para viajar e ir como lo hacía antes. Y él dijo, no te preocupes por los soldados, consigue a los oficiales. Y estoy cargando y desafiando a todos y cada uno de ustedes a ser un oficial en el ejército del Señor. Todos los pastores deben ser generales o tenientes o coroneles o algún tipo de director y líder en el ejército del Señor. Tenemos que dejar de pensar que es una buena frase. Es real. Estamos en la Tercera Guerra Mundial Internacional Cristiana y toda la Iglesia es una Tercera Guerra Mundial. Estamos en ella. La Tercera Guerra Mundial de Dios. Y todos siguen hablando de la Tercera Guerra Mundial para el mundo. Y seguirán hablando de ello y seguirán diciendo guerras y rumores de guerras. Así que un día probablemente sucederá. Pero yo no lo veo para mañana o el día siguiente, pero es en el camino. Pero Dios está levantando un ejército en la iglesia y debemos ser guerreros y debemos pelear la batalla de la fe y va a tomarla. No puedes arreglártelas con lo que tuviste el año pasado. Tan grande y maravilloso como fue, tanta victoria como tuviste, este es un nuevo día. Permítanme decir esto. Nosotros en el año del Señor hemos pasado a una dimensión completamente nueva, a una era completamente nueva. Y le pregunté a Dios, le dije, ¿qué va a pasar en el año del Señor? Y él trajo, Jane Hammond tenía una palabra y ella mostró 25 lugares diferentes, lo que 25 significaba y Asia. Y Tom tenía una gran palabra también y otros. Pero sé que tendrás algunas grandes palabras, pero estamos viviendo en los tiempos finales y estamos en ese lugar donde todas estas profecías se van a cumplir. Hablaré de eso un poco más tarde. Pero déjame animarte. No te conformes con ser monótono. Solo ve a la iglesia y predica, ora, profetiza, vete a casa
O si no eres un ministro, ve tal vez a profetizar. Y escucha, estamos demasiado satisfechos con las cosas que se han desplazado. Tenemos que despertar a la iglesia y movernos a nuevas dimensiones. Recuerdo que hace años, en el año del Señor nosotros, tuvimos a Oral Roberts hablando para nosotros en nuestra conferencia. Y tuvimos la conferencia en Atlanta, Georgia, en ese tiempo. Le pregunté a Oral Roberts, le dije, ¿cuál ha sido la clave de tu éxito? Él dijo, siempre tener una visión, siempre tener un proyecto para que la gente invierta y sienta que está haciendo algo para crecer, madurar, establecerse. Y ya sabes, y eso es lo que hizo, consiguió un riñón. Fue del hospital a esto, aquello y lo otro, y siempre mantuvo una visión. Y pensé, bueno, eso tiene sentido, porque dice que un pueblo sin visión perece, o otra traducción dice un pueblo que no tiene visión. Solo vagan sin rumbo, así que si necesitas empezar a construir una nueva iglesia, los pones. Pon algo ahí, un termómetro, y di, tenemos que tener esta cantidad de dinero y empezar a creerle a Dios y traerlo. Si no lo buscas, la gente dice, bueno, ¿cómo profetizas? Yo digo, si no lo busco, no lo veo. Si no lo escucho, no lo oigo. Y si no creo que Dios me está hablando a mí y a través de mí, no lo hablaré. Pero vean, necesitan tener una visión. Ustedes no son predicadores. Necesitas una visión. Y necesitas una visión para tu negocio, para tu familia, para tu vida. Y necesitas hacer algo por lo que estés trabajando. Y cuando escribí el libro sobre tu más alta vocación, dije que la vocación más alta no es ser el mayor predicador, el mayor apóstol, pastor o maestro o el hombre más rico haciendo el mejor trabajo o lo más grande. Tu más alto llamado, y el llamado número 1, es ser conformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora, mucha gente dice, bueno, me salvé, he nacido de nuevo, pero quiero desafiarte, sube la escalera este año, no te quedes igual. Los que van a ser utilizados por Dios para demostrar la gloria está llegando, pero no va a venir aparte de la gente, o creyendo y procediendo. Y aquellos que están preparados, oprimidos en muriendo al yo, viniendo vivos a Dios, o van a ver la gloria del Señor manifestarse como nunca antes. Estoy creyendo que todavía estaré vivo cuando todo eso comience a suceder. Sé que va a comenzar este año, pero probablemente no verán la manifestación completa. Pero la gloria va a venir y va a seguir viniendo hasta que la Biblia dice, la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y hombre, las aguas cubren el mar completamente. Y por eso quiero que realmente tengas una visión. Ora hasta que tengas, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi meta? ¿Y qué parte del carácter de Cristo probablemente necesito trabajar más? En el fruto y los dones y el carácter y etcétera. Y no vayas a la deriva por la vida. Sé dirigido por el Espíritu Santo y ten una meta que obtener. Y esa es una. Pasé por un hechizo. Allá por los años 70, principalmente, en los años 70. Y yo estaba pasando por varias cosas y tuve que ir en el mundo de los negocios por un tiempo porque mi esposa había roto algunos huesos de su cuerpo y no podía viajar. Y yo solo dije, Dios, no voy a ir a la guerra a hacer nada. Y él dijo, sí, lo harás. Él dijo, todo por lo que estás pasando está trabajando para hacerte más como Cristo. Así que tienes que darte cuenta que los cristianos no tienen contratiempos, son solo arreglos para que Dios nos lleve a una nueva dimensión. Todas las cosas trabajan juntas para hacernos más como Cristo. Sé que el King James usualmente trabaja bien, pero Jesús dijo que no hay bueno sino Dios, así que yo diría que bueno es semejante a Cristo, así que todas las cosas trabajan juntas para ayudarnos a ser más semejantes a Cristo. ¿Cuántos han leído mi libro sobre el llamado supremo? Sí, algunos de ustedes. Les digo que es el libro más importante que he escrito para el individuo. La mayoría de los libros que he escrito de los 15 tratan sobre la iglesia, dónde está la iglesia, hacia dónde va.
y el propósito de Dios para la iglesia y lo que viene, lo que está aquí, y etcétera. Pero este es el que trata del individuo. Y le digo a la gente, si solo tuviera una hora para compartir una verdad con mi familia y mis ministros y la gente cercana a mí, de todos los 15 libros, este es el libro. De verdad es que compartiría que su vocación más alta es ser conformado a la imagen de Jesucristo, y nada que el hombre haga puede detenerlo. Todo trabaja junto para tu bien, todo trabaja para ti. Y estaba pensando en escritura en 2 de Corintios 4, versículos 16-17. Aunque el hombre exterior se pierda, el interior se renueva día a día. Ahora bien, ¿cuántos tienen más de 50? Oh, sí, bastantes. Bien, dicen que llegas a la cima de la colina, ahora vas hacia abajo, pero nosotros no vamos a bajar, vamos a seguir yendo de gloria en gloria, a la semejanza de Cristo, a la semejanza de Cristo, y fueron conformados a su imagen y semejanza. Y si yo a los 90 años todavía puedo tener metas y direcciones y propósitos que cumplir, ustedes jóvenes menores de 80, necesitan salir y creerle a Dios y fluir con Dios y lo que Dios está haciendo. Y yo sé, cuando Dios dijo, quiero que levantes una compañía de guerreros, y ellos son tan importantes como los profetas. Los profetas ahora tienen mucho que hacer, mucho que cumplir. Alguien me preguntó el otro día, ¿ha terminado el movimiento profético? ¿Dónde está? Yo dije, acaba de empezar bien. Y yo dije, es porque cada profeta tiene un propósito. Y yo dije, los profetas van a traer adelante el propósito de Dios. Ahora tú dices, bien, ¿qué voy a hacer yo? Dije, vas a creerle a Dios y vas a moverte en el reino y la sabiduría de Dios. Tengo que tener un retroceso aquí. Mi boca se está secando y no quiero que mi mensaje sea seco. Aleluya. Gracias. Ahora siento en el espíritu, hay varios de ustedes por ahí, que son una especie de insatisfecho y descontento. Estás como, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué va a pasar con Rusia y una nación u otra? ¿Qué va a pasar con la Tercera Guerra Mundial? ¿Y qué va a hacer China? ¿Y qué va a hacer Corea del Norte? No te preocupes por eso. Si Dios está a tu favor, ¿quién podría estar en tu contra? Guay. Así terminas. Lo que sea. Lo que sea. Se lo digo a la gente. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Dije, ¿qué te preocupa? Dice, pueden golpearte y pueden perseguirte y pueden matarte, pero todo lo que pueden hacer es enviarte a casa a tu gloria y a la presencia de Dios. Dije, Pablo dijo allí en Hebreos que Jesús vino a liberar a aquellos que toda su vida tenían miedo a la muerte, que Él los liberó para que no temieran más a la muerte. Y así tienes que llegar a un lugar donde no temas a la muerte, no temes a la persecución, no temes que todo esto pueda suceder y lo que pueda ocurrir. Quiero decir, hay gente en China pasando por esto ahora mismo. Lo que te preocupa, ellos lo están pasando y lo están pasando también. Y están creciendo. La iglesia está creciendo. La iglesia clandestina en China está creciendo. Y otros lugares están siendo perseguidos. Y Pablo dijo, aunque me persigan, me echen abajo, hagan todo mal conmigo, no pueden impedir que haga la voluntad de Dios. Y él dijo, mientras más sufro por Cristo, más alta es la recompensa que obtengo. Tu recompensa más alta es cuanto te has conformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes piensan en eso? Solo unos pocos puntos más para llegar al máximo, y por eso quiero animarte. Y le pido al Señor, Señor, dame una palabra que transmita lo que está pasando en el año del Señor. Ahora, cada vez que digo eso, ya sabes, a los 90 años de edad, en los años 50, nadie creía que el mundo seguiría después de 2000, o sería una edad de hielo, o guerras, y tomarlo como el mundo siendo destruido. Y aquí digo 20, 25.
Dije, wow, es difícil de entender, pero todavía, estamos yendo, y todavía estamos en el reino de Dios y haciendo el propósito de Dios. Y espero vivir hasta los 95 y tal vez hasta los 98. Y si llego a los 100, eso estaría bien para mí también. Porque el hombre que me profetizó y dijo que Dios dijo que mi tiempo no ha sido señalado todavía para deportar esta vida. Y entonces dije, ok, tengo cosas que hacer. Pero yo dije, Señor, tú dices que puedo hacer lo que yo decida. Dije, bien, mientras pueda predicar, orar, profetizar, mientras pueda caminar, hablar, cuidarme un poco y seguir adelante, quiero quedarme aquí y quiero lograr todo lo que pueda para Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren lograr todo lo que puedan para Dios? Amén. Bien, ustedes quieren, nosotros queremos hacerlo. Pero hay ciertas cosas que tenemos que entender y ciertas cosas que necesitamos hacer para lograr todo a lo que Dios nos llama. Si no eres diferente ahora de lo que eras hace 15 años, no estás avanzando. No nos quedamos quietos, todo está en transición. Dios me dio la palabra transición, yo digo transición. Y acabo de escribir, dije, tenemos que entender que estamos en transición toda nuestra vida. Y hay periodos de verdadera transición. Escribí esto. Este fue muy interesante. Pensé que empezamos la transición desde el útero al gran mundo de la tierra y luego la transición de un bebé. A través de varios procesos nos convertimos en adultos. Pero seguimos en transición. Entonces Adán y Eva estaban en el jardín del Edén e hicieron lo incorrecto. Y ellos, transición, Dios les transición fuera del jardín, en el gran viejo mundo grande, donde era difícil y un montón de problemas y cosas. Y luego la Torre de Babel, pasaron de un solo idioma. Solo había un idioma hasta que ocurrió la Torre de Babel. Y luego se multiplicaron en muchos idiomas. Así que pasó de una lengua a muchas lenguas, que salieron de muchas naciones. Y entonces el viejo mundo, a la transición a la nueva tierra. Ya sabes, Noé y su familia pasaron del viejo mundo al nuevo, una gran transición, y comenzaron allí. Y luego, unos cientos de años más tarde, Abraham pasó de una familia en unos pocos años a una nación de personas, Canaán. Luego, el pueblo de Dios pasó de Egipto a la tierra de Canaán. Y luego, transición de errantes del desierto a conquistadores de Canaán. Ahí es donde vamos ahora. Dios me dijo en el año del ejército, el Señor se activó, pasaron de resistiendo. El diablo y solo a la defensiva y cambió y va a la ofensiva. Y ahora la iglesia es levantarse y atacar y recuperar todo. Y no estamos aquí solo para aferrarse a Jesús viene. Estamos aquí para cumplir una escritura hasta que podamos venir. Y entonces viajaron de Egipto a la tierra de Canaán. Transición. Ya sabes, algo así como Moisés escribió, es solo un hombre. Y luego llegaron los mandamientos del Señor, tuvo que transición. Y entonces tuvieron que hacer la transición de la ley a la gracia y la verdad. En Jesucristo, y si has leído el libro de los Hechos en los primeros tiempos, la transición que hicieron del judaísmo al cristianismo fue áspera y dura. Y lo ves con Pedro y Pablo, que fueron piezas claves que ayudaron a que eso se hiciera realidad. Y luego la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Lo dirías? La resurrección de Jesús era todo importante. Él dijo, y luego Pablo dijo en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, entonces no hay cristianismo. Y hay grupo llamado a sí mismos preteristas que no creen en la resurrección de los muertos.
Le pregunté a un hermano que es un gran líder en eso y le dije, bueno, ¿qué vas a hacer si esto sucede? Él dijo, bueno, él dijo, si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿qué pasa con los cristianos que murieron y sus cuerpos espirituales muertos, sus cuerpos espirituales vivos, pero los cuerpos físicos muertos? Él dijo, bien, cuando ellos murieron, Dios bajó y les dio un cuerpo espiritual, y estaba lloviendo eso, pero se despertaron de la tumba. Quiero decir, pero tuve que hablar con él bastante fuerte en eso, porque Pablo y Pedro y Jesús siempre dijeron, si no hay resurrección de los muertos, no hay cristianismo, pero podría escribir un libro entero sobre eso. Ahora la iglesia, ya sabes, ¿alguien leyó mi libro Iglesia Eterna? 1, 2, 3, el resto de ustedes se van a perder el rapto. No leyó mi libro, tiene que leerlo. Ahora, si vas a ser un vencedor victorioso del tiempo del fin, necesitas entender la transición de Dios. Y la iglesia tenía que transición de la primera generación de la iglesia, los primeros años, y comenzó a entrar en la edad oscura, y 500 después de Cristo, la iglesia. Transición de una gloriosa, victoriosa, poderosa iglesia a una ritualista, solo normal, natural, nada sobrenatural iglesia durante 1000 años, edad oscura. Y entonces tuvieron que hacer la transición de la edad oscura al comienzo de la restauración del movimiento. Y el primero fue el movimiento protestante en el 15º, 17º por Martín Lutero. Pero entonces eso vino y justificado por la fe. Pero el Espíritu Santo dijo, yo lo haré. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él no dijo, solo la haré nacer y les diré que aguanten hasta que yo venga de nuevo. Él dijo, construiré mi iglesia. Y él está en el proceso de construir una iglesia. Y así Martín Lutero y el movimiento protestante en 1517 sentó las bases de nuevo de la justificación por la fe, y etc. Y luego, 100 años más tarde, los anabaptistas llegaron y tuvieron que hacer la transición al testimonio y al bautismo en agua, por inmersión y todo eso. Pero entonces la iglesia hizo la transición al movimiento de la integridad, y la mayoría de ellos no hicieron la transición. La mayoría de la gente de la antigua iglesia no pasó a la nueva. Y entonces, en 1880, tuvimos el movimiento de sanidad divina y la gente se movió hacia él, pero otros no hicieron la transición en él. Y luego en 1600, 1900, tuvimos el movimiento pentecostal. Y muchos de los movimientos de integridad y el movimiento evangélico y el movimiento de sanación divina, muchos entraron en la experiencia pentecostal, pero la mayoría no lo hizo. No pudieron hacer la transición. Quiero que hagan la transición en 2015. Estamos en una gran transición tanto como cualquiera de estas cosas que he mencionado. Y entonces, en 1948, tuvimos el movimiento de restauración donde se empieza a predicar que hay apóstoles y profetas todavía en la iglesia. Pero muchos de los pentecostales y otros no pudieron hacer esa transición y porque no creían que fue puesto en sus manos en la profecía. Y varias otras cosas que comenzaron a suceder. Y luego en 1988 fue el nacimiento del movimiento profético. Ahora, yo había estado profetizando desde 1953, pero 30 años después, en 1988, nació el movimiento profético. Y usted acaba de leer mi libro sobre el movimiento profético. Lo explica en detalle lo que pasó, lo que restauró. Y el movimiento profético en realidad devolvió a la iglesia 16 cosas diferentes que no estaban en los otros movimientos. Y cada uno restauró cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Y la mayoría no pudo pasar de lo viejo a lo nuevo. Ahora déjame decirte, ustedes que son apostólicos y proféticos, y tienen que serlo hasta cierto punto, o no estarían aquí esta noche. No estarías escuchándome ahora, pero hay aquellos que se están moviendo ahora mismo en el movimiento de fe, movimiento profético y apostólico. Pero ahora, en 25, nos estamos moviendo a una dimensión totalmente nueva. Tanta diferencia como había entre catolicismo y protestantismo, y entre evangélico y pentecostal,
y pentecostal y apostólico profético. Así que ahora estamos pasando a una dimensión totalmente nueva. Si no observas, seguirás volviendo a solo profetizar, orar, bendecir y no escuchar y ver lo que Dios está haciendo. Déjame decirte, como profeta, y como la mayoría de ustedes, como su papá espiritual, prepárate para lo que está a punto de suceder. No quiero perdérmelo. No quiero perdérmelo. Quiero ser parte de lo que Dios está a punto de hacer. Y va a ser glorioso, maravilloso. Será con persecución, pero la gloria es mayor que la persecución. Pero te digo 25, no 15, 25. Sigo volviendo a 15. Como el otro día me senté, empecé a escribir algo. Escribí 1992. Dije, ¿a dónde fui? Sabes, cuando llegas a mi edad pasan muchas cosas. Y entonces, quiero que lo sepas. Y entonces pasamos de la iglesia mortal a la iglesia inmortal. Eso es lo que llamamos la RT, traducción de resurrección. Pero tenemos ciertas cosas que tienen que suceder antes de que pueda tener lugar. Y permítanme hablar con usted acerca de algunos hasta que deben tener lugar. Solo quiero cubrir una cosa más aquí. De acuerdo. Y escribí que estamos pasando a los hasta, terminando de los hasta. Hasta. Por ejemplo, Mateo 25, 31, 34 dice, Dios va a hacer de cada nación una nación oveja o cabra, pero no puede volver hasta que cada nación se haya convertido en una nación cabra u oveja. Y a propósito, yo sé que muchos de nosotros sentimos que América se ha vuelto más cabra que oveja, pero sigan orando por ello. Dios tiene un destino para América y de cualquier nación que seas, pero rezad e interceded. No te rindas con América. Sí, déjame decirte, sigue orando por América y creyendo para que grandes cosas sucedan. Allí es donde estamos y allí es donde queremos ser usados por Dios. Guay. Permítanme mencionar algunos hasta. Quiero que los escriban y los tengan en su mente. Efesios 4, 11 al 15 dice que cuando subió a lo alto, dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el equipo de los santos, para la obra de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, para una iglesia perfecta, madura y victoriosa. Jesús no viene por una iglesia deteriorada y desgastada, Él viene por su novia. Ahora, yo tengo 2 hijos, y ambos escogieron novias hermosas, no se casaron con una vieja, mujer de 9 años, enterrarlo colgando, o no se casaron con joven de 9 o 10 años. Escogieron una que era compatible en edad y madurez y ministerio con ellos. Y Jesús viene por gente que es compatible con quién es, lo que es y lo que está haciendo. Y está preparando esa iglesia. Él está preparando a la novia. Pero ¿qué cosas tenemos que hacer? Y entonces, Hechos 3, 21, me has oído citar esto tantas veces. Y dice aquí que Jesús es retenido en los cielos hasta, todos dicen hasta que Jesús es retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde el principio del mundo. Ahora, ustedes que son proféticos, prepárense. Dios va a desafiarte a moverte en alguna sabiduría profética y profetizar algunas cosas que asegurarán tu carne. Pero nos estamos moviendo en un nuevo reino y dimensión de profetizar. Y prepárate para ajustarte a ello y fluir con ello. Y luego Daniel 7:22. Dais que la iglesia estaba realmente pasando por ello y el enemigo estaba ganando contra nosotros hasta que el anciano de días vino, hizo un decreto que podríamos levantarnos y luchar y conquistar y recuperar. Y los santos tomaron el reino y demostraron el reino. Y entonces Hebreos 10, 12 y 13. ¿Veis? Jesús dio un sacrificio perfecto. Y luego hizo ese sacrificio perfecto. Y luego
se sentó a la derecha del Padre esperando. Esperando. ¿Qué está esperando Jesús? Bueno, está esperando hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿A quién está esperando Jesús? Para hacer de sus enemigos su escabel, no a Dios Padre, no a los ángeles, no a los querubines ni a los serafines. Tú y yo, la iglesia, estamos llegando a ese lugar, donde Jesús dice, como el Padre me envió, así os envío yo. Tenemos que darnos cuenta. Le dije a Dios, ayúdame a empezar a practicar y demostrar lo que creo. Tú sabes, si tú has estado caminando y hablando con Dios, con el resto de nosotros por bastante tiempo, hombre, crees en la Escritura que dice que lo reconoces como de Dios para nosotros. Y Él dice en Lucas 10:9, dice, he aquí, te doy poder y autoridad para ejecutar ese poder, sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño de ninguna manera. ¡Wow! ¿Qué pasa si realmente nos quedamos en eso? Y hashtag. Yo, tantas cosas que podría cubrir. Bueno, lo principal que quiero cargarte y retarte a tomar una decisión. Vas a ser transformado hasta que seas como Cristo Jesús. Solo recuerda, Dios quiere matarte. Lo hace. Mata la vieja vida propia y la nueva vida puede surgir. El apóstol Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo, pero no vivo. Por mi fe. No vivo mi vida, vivo la vida de Cristo y la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y en Colosenses 3, del 1 al 3, dice, pon tu afecto en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Necesitas considerarte muerto en necesidad donde estás muerto. Estás muerto, la vieja vida propia está muerta. Y tú, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y el Señor, la palabra vino a él y dijo, ¿de quién es la vida que estás viviendo? ¿Estoy viviendo la vida de Bill Hammond o la vida de Cristo? Y Pablo dice en Romanos 6:11, considérate ciertamente muerto en el pecado, pero vivo bajo Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, si eso no es suficiente para ti, piensa en lo que dice 1 Corintios 6. No, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no eres tuyo, eres comprado con un precio. Comprado con un precio. Y ese es el precio de su sangre derramada en la cruz de Galilea. Y él dice, ¿y no sabes? No des tu cuerpo a una ramera, porque tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y pertenece a Dios. Mi hija, Shirley Hammond, escribió un libro llamado Seguro en tu mejor vida, y ella toma estas escrituras para mostrarte que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice, tu vida está escondida con Cristo Dios. Por lo tanto, cuando Cristo se manifieste, entonces también nosotros apareceremos con Él en gloria. Si Cristo es nuestra vida, entonces vamos a aparecer con Él cuando toda esta manifestación de su gloria y poder, seremos instrumentos y coherederos con Él. Pero muchos no estarán allí, muchos no harán eso. Pero hay Romanos 8:17 dice, si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Todos son nacidos de nuevo, fe en Dios, Jesús, y caminando en el Espíritu Santo y caminando con Dios, llegaremos al cielo. Ellos pueden ser bautistas, pueden ser cualquiera con tal que tengan fe en Jesucristo y no algún tipo de ritual o algún tipo de doctrina extraña. Si tienen fe en Jesucristo, aceptan su sangre para la limpieza del pecado. Dios te compró y entonces no eres dueño de ti mismo. Y resalta, no eres dueño de nada, eres un mayordomo. No eres dueño de ti mismo, no eres dueño de tu propio cuerpo, es un templo del Espíritu Santo. No eres dueño de tu propia vida, es la vida de Cristo y así sucesivamente. Así que solo somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado en conocimiento de revelación. Y quiero escuchar las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel.
Quiero que escuches esas palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel. Deja de esforzarte por tratar de ser el mejor para hacerlo más grande. No se trata de si eres pastor y 50 personas o 5.000. Se reduce a que no eres recompensado por la cantidad de obras que haces. Eres recompensado por cuánta conformidad y transición a la vida y carácter de Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es más que, y voy a terminar con esto, Romanos 8, que dice, ya sabes, ¿cómo lo harías? Voy a citar la forma en que es. Dice, Romanos 8, 18, 17, 18, 19. Dais que somos Cristo y somos suyos y vivimos para Él. Y todo nuestro propósito de vivir es ese. Y realmente me gustaría hacerte una pregunta. ¿De quién es tu vida? ¿Estás viviendo la vida de Cristo, su vida? ¿O vives la tuya? ¿Estás haciendo cosas para complacer su vida? ¿O las cosas que tu vida quiere tener y agradar? Es un nuevo día. Es absolutamente un nuevo día, un nuevo tiempo. Permíteme orar por ti. Quiero que tengas tus prioridades correctamente. No quiero tu confianza y gozo en el hecho de que has hecho esto o aquello. Obtén tu gozo y tu confianza en ser conformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y no hay nada más importante que ser conformado a la naturaleza y carácter de Cristo Jesús. Jesús Dios hizo al hombre en el principio a su propia imagen y semejanza y nos compró por su propia sangre y no somos dueños de nosotros mismos. Él es nuestro dueño. Y tenemos que ser buenos administradores de lo que Él ha puesto a nuestra disposición. Y quiero ver que eso se haga. Y permíteme decir una palabra. Padre, ahora mismo te ordeno un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Señor, que ellos piensen tus pensamientos y piensen en su vida en Cristo. Y no solo usen a Jesús como un apagafuegos para escapar del infierno, o solo como un bendecidor para bendecirme, o un sanador y un bautizador. ¿Es Jesús solo algo que te ayuda a sentirte mejor, a que tu vida sea mejor? ¿O le has dedicado tu vida para ayudar a cumplir su deseo y su propósito? Y eso es lo que queremos hacer, vivir la vida de Jesucristo. Y el diablo está tratando de decir, bueno, no estás haciendo nada, no estás logrando nada. Tú dices, oh, sí, no estoy logrando nada. El Espíritu Santo me está conformando a la naturaleza y carácter de Jesucristo. Y sobre todo, quiero oír bien hecho, siervo bueno y fiel. Moriste a tus caminos y tomaste los caminos de Dios y llegaste a ser un hombre o una mujer de Dios que tiene el carácter y la naturaleza y la semejanza de Jesucristo. Y eso es lo que el Padre Dios quiere tener. Dios te bendiga. Mi espíritu de sabiduría y revelación descanse sobre ti. En el nombre de Jesús, amén.